Una de las cosas más divertidas de viajar por México y aprender otro idioma es el slang, o en este caso, los mexicanismos. Aquí tenemos algunas palabras para que tú también puedas empezar a practicarlas y a usarlas a partir de hoy. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy, y queremos que tú practiques el slang mexicano o estos modismos mexicanos. Recuerda que todas estas palabras están usadas en conversaciones muy informales entre amigos o gente con quien tiene mucha confianza. Si necesitas, puedes activar los subtítulos en español o en inglés. Y también puedes ver la parte 1, 2 o 3 de los mexicanismos aquí arriba. Ok, Jeff, ahora dime, ¿cuál es la primera palabra del slang mexicano? Número 1. Pedo. Me encanta esa palabra. So, pedo just means fart, but it's used in so many different ways in Mexico. It's actually quite impressive. De hecho, podríamos hacer un video completo solamente sobre la palabra pedo, pero en este caso solamente vamos a hablar de 3 de los significados y algunos de sus derivados. Ok, en el primer caso, pedo es exactamente como lo usamos en inglés. Es como un fart. Es como un gas que sale del cuerpo humano. Pero también significa que una persona está borracha, es decir, que esa persona es drunk. Y también puede usarla como un problema o a problem. Cuando usamos la palabra pedo como fart o como un gas humano, puedes usar estos dos ejemplos. ¿Quién se echó ese pedo? Huele a pedo, es decir, huele muy mal. Cuando usas pedo como borracho o drunk, puedes usar esta otra forma. Tus amigos estaban bien pedos en la fiesta de graduación. Julia se puso bien peda en el bautizo de su hija. Y para usar pedo como un problema, podemos ver estos ejemplos. Tuve un pedo bien grande con la directora de la escuela. No hay pedo, llega a mi casa y nos vamos en mi carro. Empedar es un derivado de la palabra peda, y en este caso significa emborracharse. Mis amigos empedaron desde el viernes. Vamos a empedar con tus primas. Buen pedo es una persona que es buena onda, otro mexicanismo, o alguien que es cool. El profe de química es buen pedo. Mal pedo. Persona que es mala onda o no es agradable. No seas mal pedo con tu exnovia. Al pedo significa estar atentos, estar listos o en buena condición. Ponte al pedo en el examen. Solo tienes 30 minutos para terminar. Me compré un coche usado y está al pedo, casi como nuevo. ¿Qué pedo es una forma de saludar o es una expresión de decir qué onda? Pero también qué pedo puede significar que algo te causa desagrado. Siempre es importante conocer y escuchar el tono, la emoción o la sensación del contexto de la historia o de la plática, porque de eso dependerá cuál es el significado de qué pedo. Por ejemplo, si dices, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Es un saludo. Pero si tú escuchas, ¿qué pedo con esa persona? ¿Qué pedo con tu cuñada? Se portó muy grosera en la comida. Obviamente sabes que es una ocasión o una situación donde es desagradable. Sí, yo he escuchado mucho más como qué pedo como algo malo, porque siempre tú estás diciendo qué pedo con ese güey, no sabe manejar. Bueno, voy a tratar de tener más paciencia cuando manejo. Ok, pero puede usarlo como, como un saludo, como ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Sí? Exacto. Ok. Otro derivado de la palabra pedo es despedorrear. Esto significa que algo se descompuso, que ya no funciona o se deshizo. La máquina de escribir se despedorreó y las teclas ya no funcionan. Les dijimos que podríamos hablar todo el día sobre la palabra pedo. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente mexicanismo. Número 2. Codo o coda. Codo significa your elbow, but también puede usarlo como una persona tacaña. Es decir, que es una persona que no le gusta compartir su dinero y todo se le hace caro. En inglés sería un cheapskate o a tightwad. Jorge es muy codo, nunca quiere pagar. No seas codo, a todos nos toca pagar lo mismo. Número 3. Chela. Chela simplemente es una cerveza, pero gracias a mi prima Pau
me enseñó mi primera expresión usando un mexicanismo. Es eso. Quiero una chela bien muerta. O sea, I want a beer that's good dead. Pero significa I want a really, really, really cold beer. El compadre llevó chelas para tu bienvenida. Quiero ir a un restaurante que se llama Chelas y Alitas, es decir, Beers and Wings. Número 4. Paro. Paro es hacer un favor o ayudar con algo. In English, it would be to ask for a favor or to help someone out. Carnal, hazme paro con la renta. Miguel le hizo el paro a Luis y lo llevó al aeropuerto a las 5 a.m. Número 5. Jefe o jefa. Los jefes son las personas que tienen la autoridad en tu trabajo, pero también puede significar tus papás. Si una persona como adulto está hablando de sus jefes, probablemente está hablando de sus bosses en el trabajo. Pero si es un adolescente o alguien así, probablemente está hablando de sus papás. Mi jefa, o sea mi mamá, no me dio chance de salir el viernes. Discuto mucho con mis jefes, o sea mis papás, sobre la universidad porque ellos quieren que yo sea médico. Número 6. Chance. Chance es una oportunidad que una persona tiene para obtener o conseguir algo que desea. It's like the same way we use it in English, but instead of pronounced chance, it's pronounced chance. Dame chance de ser el primero en la fila. Tengo prisa. Le he dado muchos chances de decirme la verdad, pero me sigue mintiendo. Número 7. Tocayo. Tocayo es alguien que tiene tu mismo nombre, es decir, me llamo Jeff, pero por ejemplo mi padrino se llama Jeff, entonces yo podría decirle a mi padrino, ¿qué onda tocayo? Hoy vi a mi tocaya en el súper. Eso significa que yo me llamo Darcy y vi a una persona que tiene ese mismo nombre, es decir, Darcy. Número 8. Chafa. Chafa es un producto de mala calidad. La tienda de la esquina no me gusta porque venden puras cosas chafas. Mis lentes de sol se rompieron después de 2 días. Eran bien chafas. Número 9. Jalada. Jalada es una situación que no es creíble o no debería suceder. Es una jalada el precio de esa casa. O sea, the cost of that house is unreal. Es una jalada la historia de esa telenovela. The soap opera story is so stupid. Esperamos que te gusten estos mexicanismos y ahora puedas entenderlos en series y en películas. Y, por supuesto, puedes empezar a usarlos también. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta la próxima.